Muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando hoy día en este nuevo capítulo del podcast constituyente por el Distrito 10. En esta nueva edición quiero presentarles a un nuevo invitado, un hombre que ha sido estudiante y representante estudiantil de Derecho en la Pontificia Universidad Católica, asesor y jefe de gabinete del gobierno, profesor de la Universidad del Desarrollo y actualmente candidato por el Distrito 10, Jaime Flores. Muchas gracias por venir, bienvenido. Hola José María, muchas gracias por la invitación. Qué bueno saber que hay gente interesada, sobre todo gente joven interesada en seguir este proceso y que se abran este tipo de espacios para poder conversar, para poder conocer las propuestas de los distintos candidatos. Así que de verdad te agradezco mucho la invitación. No hay problema, para eso estamos. Y partiendo este capítulo, de esta entrevista, viene la primera pregunta que te quiero hacer. ¿Por qué quieres ser constituyente? ¿Qué te motiva? Lo que pasa, yo alguna vez escuché a alguien decir, José María, que hay muchas formas de aproximarse a la política o de entrar en política, pero que particularmente hay dos motivos que son quizás los más legítimos, por vocación o por responsabilidad. Y yo tengo la sensación de que mi generación, de que nuestra generación, la generación de los que hemos nacido en democracia, tenemos una tremenda responsabilidad de participar en este proceso que sin duda es histórico, pero que también se ha desarrollado en los últimos meses en un ambiente de bastante violencia política, de efervescencia social, y por lo mismo creo que es importante la participación de cada uno de nosotros en la manera que cada uno estime conveniente, pero desde el punto de vista político, desde la participación, desde las candidaturas jóvenes, creo que es la forma en que se trae aire nuevo a la política, y además en un proceso constituyente lo que busca es la redacción de una constitución, una carta fundamental que guiará a nuestro país en los próximos 40, 50 años. Es importante que estemos los jóvenes, que somos los que vamos a tener que vivir los efectos de esta constitución que redactemos. Y además, te quiero decir con harta sinceridad, yo fui dirigente estudiantil en mi época universitaria en la Católica, como tú señalaste al comienzo, y me tocó ver cómo la izquierda en la universidad comenzó de a poco el año 2011 y de ahí en adelante, armando lo que terminaría siendo el estallido social del año 2019. Me tocó ver cómo la izquierda universitaria fue destruyendo a poco la democracia y la forma de participación dentro de la Universidad Católica. Y a mi entender, eso es inadmisible que se replique a nivel nacional, y creo que tenemos un compromiso como generación, un deber con nuestro país, de impedir que este proceso termine corrompiendo y destruyendo aún más la democracia en nuestro país, y que este proceso termine fortaleciendo la institucionalidad de nuestro país, de Chile. Y respecto un poco a la juventud, un poco tú fuiste integrante no sé si militante, porque no sé si ustedes militan, del movimiento gremial. Y respecto a eso, el movimiento ha sido férreo defensor de lo que son las ideas de subsidiariedad y de dignidad de la persona. ¿Tú crees que estas ideas siguen vigentes después del plebiscito? Te escuché un poquito cortado al comienzo, pero creo que entendí la pregunta. José María, yo efectivamente participé en el movimiento gremial. Es una cosa media de nomenclatura. No se milita en un movimiento porque la militancia es de los partidos políticos que están establecida por ley. En un movimiento, como el movimiento gremial de la Católica, uno participa. Yo efectivamente fui participante activo. Pero respecto a las ideas, ¿tú crees que efectivamente siguen vigentes? Solo te está reafirmando que participé activamente en el movimiento gremial los 5 años que estuve en la universidad, y efectivamente hay dos ideas que son centrales del gremialismo como corriente de pensamiento, que están presentes en la Constitución, que tiene, también debo reconocerlo, influencia de Jaime Guzmán, como tú mismo lo señalaste, la subsidiariedad y la dignidad de la persona humana. Deja de partir por la dignidad de la persona humana, que aquí no es algo que sea exclusivo ni excluyente del gremialismo, sino que en realidad la mayoría de las constituciones a nivel mundial están organizadas en torno a la persona humana, que es el objeto de protección, ¿cierto? Y es el sujeto al que se le deben garantizar derechos por parte de la Constitución, y ese es un concepto que para mí debe mantenerse inalterado en la redacción de una nueva Constitución. Tenemos que volver a centrar todo el esfuerzo
en organizar las normas constitucionales en torno a la persona y a su dignidad, que es la que la hace importante y que sobresalga por sobre el resto de lo que vemos en el mundo. Lo hace superior a los animales, lo hace superior a la naturaleza. Entonces, en ese sentido, creo que es consecuente y es coherente seguir teniendo a la persona humana en el centro de las preocupaciones del constituyente. Y en segundo lugar, el principio de subsidiariedad, que tú también mencionaste, estimo que es fundamental para la organización de nuestra sociedad. Creo que es fundamental para poder, creo que es fundamental para poder dar cierto, el debido auxilio de parte del Estado a las personas, y también marca ciertas restricciones, ciertas limitaciones al actuar del Estado, que limita el accionar del Estado y permite cierto espacio a los particulares. Yo entiendo que hay una discusión que es más ideológica, entiendo que hay un sector, sobre todo a la izquierda más dura, que tiene un problema con el nombre mismo del principio de subsidiariedad, que está establecido en nuestra Constitución, pero creo que la idea que hay de fondo, más allá del nombre, es fundamental. Es delimitar el campo de acción del Estado, dar la posibilidad a los particulares de actuar y de solucionar los problemas de las personas, y cuando eso no sea posible, el Estado tiene que intervenir porque es el que tiene el deber de solucionarlo. A propósito también, remarcando de otro tema, no, espera, quiero continuar en el mismo. O sea, ¿tú crees que para la nueva Constitución y para el nuevo Chile que viene, las personas y la agrupación deben estar por sobre cualquier acción que haga el Estado? Sin embargo, a eso también va un poco lo que es la subsidiariedad, ¿cierto? Un poco a respetar la autonomía de los grupos intermedios. Sí, pero son dos cosas distintas. Mencionaste a la persona. Evidentemente, creo que la nueva Constitución, y en cualquier constitución en Chile y en cualquier parte del mundo, el Estado tiene que estar al servicio de la persona humana, y la persona humana es superior al Estado. Algo lo dijiste entre medio y creo que es importante hacer esa distinción. Son dos cosas distintas. Y con respecto al principio de subsidiariedad, más allá de la nomenclatura que se use, creo que la Constitución tiene que tender a dar espacio a los cuerpos intermedios, a los privados, de que tomen espacio en la solución de los problemas de la sociedad, y que sea el Estado el que intervenga cuando los particulares no pueden resolver esos problemas. Pero creo que es correcta la nomenclatura en la cual el tamaño del Estado se reduce siempre y cuando los particulares puedan solucionar esos problemas que están presentes en nuestra sociedad. Lo que yo creo que también sí se puede es acentuar la forma en que esa subsidiariedad tiene lugar. Hay lugares o ciertas materias en las que uno diría que falta más aplicación de la subsidiariedad. O sea, estoy pensando en algunos problemas que reconozco fácilmente en mi distrito, que es un distrito absolutamente emblemático para hablar de desigualdad. Tenemos comunas como Providencia y tenemos comunas como La Granja. En el índice, la tasa de pobreza en Providencia es como del 2,9% y en La Granja del 19%. En materia, por ejemplo, de infraestructura, en materia de salud, en La Granja no hay ningún centro o establecimiento hospitalario privado. Entonces uno dice, bueno, es una comuna que es pobre, donde la atención de salud es muy mala, donde la gente tiene que esperar muchos meses por un tratamiento médico, tiene que hacer horas, esperar y hacer fila a los consultorios. Bueno, ¿por qué ahí los privados no han sabido llegar a atender esas necesidades que son tan evidentes en la población? Bueno, ahí yo creo que falta de alguna forma hacer efectivo el principio de subsidiariedad, pero sigo creyendo que como una idea teórica es fundamental tener claridad de cuáles son los límites del Estado y en dónde deben intervenir los particulares. Y ahora sí, cambiando de tema, tú tuviste una entrevista con Ladera Sur, no sé si la recuerdas, y a propósito, ellos te preguntaron acerca de otorgarle los derechos a la naturaleza en este nuevo texto fundacional. Tú declaraste que no eres partidario de incentivar una inflación de derechos, según tus palabras. ¿Por qué darle derechos a la naturaleza sería una inflación de derechos? Porque lo que pasa es que es un concepto que ha ido acuñando los estudiosos de derecho constitucional, ciertos profesores que así lo han establecido, que es en el fondo ciertos derechos, estas garantías que la Constitución no puede realmente satisfacer, ¿ya? Y eso es preocupante porque lo que uno no puede hacer cuando tiene la misión de redactar una Constitución es crear una lista de supermercados en la que vayamos incluyendo derechos de forma a dejar a todo el mundo feliz y contento. El Estado tiene que asegurar, ¿cierto?,
el constituyente tiene que garantizar que los derechos que estén en la Constitución puedan ser satisfechos por el Estado. Eso es lo primero. Y lo segundo, en el caso de la naturaleza, y esto también es una discusión un poquito más jurídica, hay que tener súper en cuenta que un derecho tiene que tener muy claramente identificado un objeto de ese derecho y un sujeto de ese derecho. En este caso sería la naturaleza. ¿Por qué no puede tener ciertos derechos para garantizarle como el cuidado? Un poco a eso va la pregunta. Pero volviendo a la discusión jurídica, en el derecho solamente las personas humanas son sujetas de derecho. Y lo que se hace con la naturaleza es que se protege ese medio ambiente, porque justamente lo que se busca es proteger a la persona humana. Siempre el sujeto del derecho es la persona. Siempre es la persona la que está en el centro del ordenamiento jurídico. Entonces, no es correcto hablar de derecho de la naturaleza, aun cuando soy consciente y partidario de que a nivel constitucional se regule y se proteja la preservación de la naturaleza y del medio ambiente. ¿Y cómo lo protegerías? Bueno, hoy día nuestra Constitución sí consagra la protección al medio ambiente. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Sí. ¿Ya? Pero yo creo que hay una fórmula que podría ser especialmente innovadora en cuanto a plasmar en el capítulo de las bases de la institucionalidad la protección del medio ambiente, o más bien dicho, el desarrollo sostenible. Y eso es interesante, quizás para quienes no son abogados, valga la pena la explicación. Una constitución o la constitución chilena al menos tiene tres partes, pero hay una parte donde están concentrados los principios, que se denominan las bases de la institucionalidad. Y creo que sería muy importante poder consagrar este principio del desarrollo sostenible en las bases de la institucionalidad, y que eso vaya permeando al resto del ordenamiento jurídico. Eso no está consagrado hoy día, y creo que sería una muy bonita solución y una forma de iniciar una mirada distinta y de futuro que debe tener la Constitución de ahora en adelante. ¿Y por qué debe ser un desarrollo sostenible y no sustentable? Eso también es una diferencia de nomenclatura, pero lo que pasa es que internacionalmente los que llevan la batuta en este tema han posicionado ciertos objetivos de desarrollo sostenible, y esa es la traducción literal del inglés. Es una cosa muy fina, pero yo hablo de sostenibilidad porque es la traducción literal del inglés. Y eso se traduce en tres principios que deben ser siempre o deben mantenerse siempre de forma equilibrada, como lo son el pilar económico, el pilar social y el pilar ambiental. Hay crecimiento sostenible en la medida que el país crece en equilibrio de esos tres pilares que te estoy mencionando. Y a propósito un poco de eso, lo primero que se me viene a la mente son los derechos de aprovechamiento de agua. ¿Qué piensas de eso? ¿Pero en qué sentido? ¿Los mantendrías? Lo que pasa es que hay que entender, esto es un debate mucho más profundo, pero hay que entender que el sistema de derecho de aprovechamiento de agua en Chile es un sistema que, a diferencia de lo que se piensa, lo que hace no es que privatice el agua, sino que son concesiones, ¿ya? Y una concesión, por regla, es o solo se puede entregar una concesión de algo que es público. Entonces es una contradicción decir que el agua en Chile es privada si es que se está entregando una concesión, y por lo tanto eso quiere decir que es un bien nacional de uso público. Entonces no sé si tu pregunta va hacia el régimen de derechos de agua o hacia el tema del agua potable. Va un poco también relacionado con las concesiones, ¿cierto? Han sido duramente criticadas en este último tiempo, no solo de agua, sino que también de autopistas, de minería. Pero sin embargo, te pregunto sobre agua. ¿Tú crees que, bueno, más allá de las concesiones en sí, qué piensas? ¿Tú crees que se debiesen mantener para un poco como modelo de desarrollo para el siguiente Chile? Hay dos cosas. Lo primero, creo que el problema del agua en Chile es un problema de escasez, que no es solo un problema en nuestro país, sino que en todo el mundo, y eso no puede solucionarse netamente desde la perspectiva constitucional. Y con respecto al sistema de derechos de agua, creo que las concesiones hoy día sí permiten organizar y distribuir y que el sistema funcione con bastante normalidad. Evidentemente pueden hacerse mejoras, y creo que esas mejoras pasan por una mayor fiscalización de la autoridad
o quienes están haciendo uso de estos derechos de agua, ¿ya? Pero en general creo que es un sistema que funciona bien, y creo que el problema del agua es un problema de escasez, como cualquier problema hoy día a nivel de recursos naturales, no solo en Chile, sino que en el mundo, a raíz de la crisis ambiental y climática en la que estamos sumidos. Y creo que lo que tiene que hacer la Constitución es generar lineamientos para buscar soluciones de largo plazo a esos problemas y permitir, como te decía antes, que nuestro país comience a desarrollarse de forma sostenible pensando en las generaciones futuras. Eso es lo que también se ha denominado por algunos autores como la solidaridad intergeneracional. Una rápida pregunta, ¿cierto? ¿Tú crees que se debiesen poder cerrar las empresas que contaminen mucho en los sectores que contaminen el agua o que contaminen un poco el medio ambiente? Las zonas de sacrificio es una palabra muy utilizada para esto. Es que es una pregunta muy, muy abierta, José María, porque nuestra legislación hoy día sí contempla mecanismos de fiscalización y de sanción. Entonces, hay muchos mecanismos que funcionan en el intertanto de que una empresa contamina hasta el cierre de esa empresa o de ese industria que está contaminando. Creo que nuestra legislación es bastante robusta, creo que funciona bastante bien, pero evidentemente una empresa que sigue incumpliendo y que no logra cumplir con los estándares ambientales tiene que ser cerrada, eso es evidente. Pero la pregunta que tú me haces es que están abiertas, debo decirte que entre medio que eso pase, hay muchas etapas de fiscalización y de sanción que también funcionan de bastante buena manera en nuestra legislación actual. Otra rápida pregunta, ¿qué piensas del presidencialismo? ¿Debiésemos optar por un régimen parlamentario? Eso es bien interesante. Es una pregunta interesante que se ha debatido mucho en los últimos meses. Y más que el parlamentarismo, creo que hay un sistema intermedio, que es el semipresidencialismo, que se aplica en muchos países, partiendo por el caso francés, y que son más cercanos a la realidad chilena y que uno podría tratar de aplicar. Pero la verdad, José María, y lo he estado pensando harto, yo me cuestiono si realmente el problema o la crisis institucional en la que estamos inmersos, la crisis de representación que tenemos hoy día en nuestro país, ¿es realmente culpa del sistema presidencial o si de verdad hay un problema mucho más latente y evidente en el Congreso? Yo la verdad, José María, que pienso que si tuviese que enfocar mi esfuerzo en un solo tema a nivel orgánico, a nivel de organización política en nuestro país, pondría los dardos en el Congreso, en el sistema de elección de los parlamentarios, en la estructura del Congreso. Piensa que hace un par de años se modificó la ley y se aumentaron los diputados. ¿Y en sus atribuciones? Sus atribuciones, la última modificación se mantuvieron iguales, creo que también las mantendría. No es un problema con el funcionamiento del Congreso per se, sino que es un problema del sistema electoral, que parece no entenderse que después de todas las críticas que tenía el sistema binominal, que era un sistema que podía tener algunos problemas efectivamente desde el punto de vista de la representación, porque permitía que algunos candidatos sin una votación tan alta fuesen electos por sobre otros con una votación mayor, pero que mantenía cierta estabilidad en el sistema político. Y hoy día pasamos a un sistema en el que no hay estabilidad política, que tiende al multipartidismo y por lo demás genera situaciones súper discutibles desde el punto de vista de la legitimidad, con la elección de parlamentarios que siguen teniendo el 1% de los votos. O sea, no lograste tener estabilidad política ni lograste tener representación. Yo sería partidario de buscar un sistema que permita alcanzar algunos de esos dos objetivos por lo menos, o la estabilidad política para poder legislar y para poder avanzar la tramitación legislativa de los proyectos de ley, o por último, donde haya una verdadera representación de los intereses y de las preferencias de la ciudadanía. En torno a tu pregunta sobre el presidencialismo y el semipresidencialismo, creo que también va por ahí. El semipresidencialismo y el parlamentarismo dan harto más poder o más relevancia al Congreso que en el sistema nuestro chileno actual. Y yo me pregunto si realmente la gente, con la crisis de confianza en nuestras instituciones y sobre todo en el Congreso, hoy día estaría dispuesta a darle más poder a los parlamentarios, que son los mismos parlamentarios que todos los días nos hacen dudar realmente de si nuestro sistema está funcionando o no. Parlamentarios con el 1%, que son sujetos de escándalos de abusos sexuales, de corrupción, que en el fondo parecen que fueran estrellas de televisión y no fueran quienes están legislando pensando en los problemas de la ciudadanía. Bueno, Jaime, no sé si te has dado cuenta, pero ya casi llevamos 20 minutos, o sea, casi según yo ya llevamos justo.
Y te quería dar las gracias por venir. Y ahora viene la última parte del programa, que son 4 preguntas rápidas que tú tienes que responder sí o no, o con una palabra lo más corto posible. Entonces, ¿autonomía del Banco Central, sí o no? Sí. ¿Y del Tribunal Constitucional? Es que siempre tiene que ser autónomo, sí. ¿Democratización de estas instituciones? ¿Democratizaría el Banco Central? No. ¿Y el Tribunal Constitucional? Tampoco. Es que pierde la autonomía en ambos casos. O sea, un Banco Central no es autónomo si se democratiza y un tribunal, cualquier tribunal no puede ser democratizada la elección de sus miembros. Así que lo mantengo tal cual como están, si esa es la pregunta, José María. ¿Piscola con blanca o con negra? Con negra. Y 3 ¿Unicameral, Congreso unicameral o bicameral? Bicameral. Bicameral. Bueno, Jaime, ya terminamos. Respondiste todas mis preguntas y si bien me gustaría preguntarte muchas cosas más, tenemos que limitarnos al tiempo. ¿Te queda algo último que decir a todas las personas que nos han escuchado hasta acá? No, agradecerte la invitación y volver a insistir lo que dije al principio. Creo que es fundamental que las generaciones más jóvenes, aquellos que nacimos en democracia, que somos los hijos de un Chile nuevo, participemos en este proceso. Cada uno verá cómo lo hace. Hay algunos que quisimos ser candidatos. Lamentablemente las inscripciones ya están cerradas, así que no se puede sumar ninguno más a este barco. Pero también te agradezco mucho la labor que estás realizando y qué bueno que hayan este tipo de iniciativas que permitan dar a conocer las propuestas y a los distintos candidatos en un año que va a ser una especie de mar electoral que permita la posibilidad de que nos distingamos, algunos por lo menos, y que sean los ciudadanos los que puedan conocer nuestras propuestas. Te agradezco mucho la invitación, José María. No hay por qué. Bueno, muchas gracias y adiós. Nos vemos en el próximo capítulo.